Claro. La intumescencia lumbar. Y aquí viene ya la cola de caballo. Que sale. La dura madre, ¿ya? Dura madre, aquí, dura madre. Dura madre, el ganglio raquídeo. ¿Eso qué es? Ganglio raquídeo. Ah, ganglio Son de las fibras posteriores, ¿no? De los... Claro, ganglio raquídeo, la dura madre. Y aquí tenemos, este es el coxis, ¿no? Coxis. Coxis, entonces vamos acá. Así es. Claro, lo que le acaba de iniciar, ¿no? ¿Cuántos no pasa? Y aquí tienes la... A ver, ¿qué es esto? Esa es una prolongación donde termina el médula. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la prolongación? Era parte de la dura madre. ¿El filo? Filamento terminal. No es parte de la dura madre. No, es el cono. De la pía madre es una capa. De la pía madre. Una capa de la pía madre que se extiende. Esta es la médula arriba. Este No, termina acá. No. El cono medular. Doctor, ¿no bajaba del cono medular? Sí, pues. Acá este es Por el eso cono, después pues. del, Pero es una después del capa, cono ya. medular pasa ya la... Que es fibroso. Sí, fibroso. Es un tejido nomás ya conectivo, no es ni nervio, nada. Este es lo más destacable aquí, el cono medular y la intumescencia Lumbar. Lumbosacra. Sí, lumbosacra, ¿ya? Intumescencia. Y acá también tenemos el, mire la cola de caballo. ¿Cuál es la cola de caballo? Todo Son esto. todos los nervios. Estos nervios que llegan hasta todo, este ya sería la cisterna lumbosacra, ¿no? La cisterna lumbosacra, mire toda la cantidad de raíces, son raíces nerviosas. Ya cuando salen de la dura madre, ya va a ser este nervio acá, ¿te das cuenta? Nervio, cuando ya pasa el agujero Vertebral, foramen intervertebral. el agujero intervertebral, acá, y también agujero intervertebral, ¿ya? Aquí, ¿ven? Ya, este agujero intervertebral. Cuando ya pasa ya se llama nervio. Y dentro del camino está la raíz. La raíz es posterior, el ganglio de la raíz posterior. Ganglio de la raíz posterior, ¿no es cierto? Entonces, ese está en el conducto raquídeo, ¿no? El conducto raquídeo. Está pues cubierta por las vértebras cervicales. Inicia acá en el atlas, o agujero Foramen magno. o en la primera raíz nerviosa. Y termina en dónde? En L1. tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Que termina entre L1 y L2, termina acá. ¿Ya? La médula. Y de ahí sigue ya la raíz, es cola de caballo, o está en la cisterna, se llama cisterna lumbar, ¿no? Sí. Cisterna lumbar, que esta cisterna está pues cubierta de la dura madre y la aracnoides que van a llegar ¿hasta dónde llega la cisterna lumbar? Hasta sacro 2. Ya, sacro 2, que también está acá, miren. Está bien dibugadito, celestito,
La dura madre aracnoides que llegan hasta el sacro, 1, 2, hasta acá. Todo este se llama la cisterna lumbar. Entonces tenemos aquí 5, 4, 3, 2. Desde acá arranca. Aquí es el cono medular. Las raíces lumbares. Una vez que sale, pasando el agujero intervertebral, ya se llama nervio espinal. Nervio espinal. Ahí pasan el tendón dentario, ¿verdad? O el tendón dentario, que justamente tenía esa división de las raíces anteriores y posteriores. No, el ligamento dentario. El ligamento, pues. El ligamento dentario nace de la pía madre. De la pía madre acá. ¿Ya? Y se coloca entre la raíz anterior y la raíz posterior. Esta es la raíz posterior. La raíz anterior y entre estas dos raíces se pone el ligamento dentario. dentado, que son 22 pares y que nacen de la pía madre y se adosan, acá en la dura madre. Y es importante el reconocimiento del ligamento dentado en cirugía, por ejemplo, para la sección del cordón anterolateral, ¿no? O del cordón del espino talámico para el dolor, porque ahí nomás subsiguiente al ligamento dentado está ese cordón. Entonces es importante el ligamento dentado para eso. Y aquí tenemos, que les he dicho, la médula es segmentaria, ¿no? Segmentaria porque tiene sus raíces, son raíces formando un segmento, ¿ya? Entonces una raíz es un segmento, este es otro segmento, este es otro segmento. Y esta raíz y este segmento van a ser representados en la piel como el dermatoma. Y también vamos a representar clínicamente por el reflejo óseo tendinoso, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá. Por ejemplo, hay un disco intervertebral que comprime la raíz C6, entonces el reflejo C5, C6, el reflejo bicipital no sale, abolido. Eso significa que la lesión está a nivel de la raíz o del segmento medular, pero no del nervio. Es otra cosa. ¿Ya? Por eso se llama la segmentación medular. Tenemos 31 segmentos medulares. Muy bien, entonces termina, ya hemos dicho, hacia la parte del sacro 2, donde está la dura madre, formando la finalización de la cisterna lumbar. Pero también sus compañeros han explicado muy bien que tiene su cubierta, ¿no? Miren, tiene su espacio. Este es el espacio subaranoideo, donde están las raíces bañadas por el espacio subaranoideo, ¿no? Espacio subaranoideo. ¿Ya? Ahí, el espacio subaranoideo. Está bañando las raíces nerviosas. Y este es el aracnoides y este es la dura madre. El aracnoide es la dura madre. Doctor, un momento, disculpe. Chicos, está el doctor Rueda. ¿Ah? No sé qué grupo querrá ir, a nosotros vamos. Doctor Rueda, ya llegó, creo, vayan. O doctor Rueda, vayan. Sí. Muy bien, entonces ya pasen por acá. Doctor, ¿qué está señalando? ¿Ah? ¿O está ahí? Ya, entonces este es el espacio subaranoideo que está entre la pía madre y la aracnoides. Y la dura madre y la aracnoides están juntas. Ahí es un espacio virtual, quiere decir que no virtual significa que puede haber el espacio subural, pero no hay ahorita. Pero si se llena de líquido puede ser subural. Doctor, hay dos espacios virtuales, ¿no? El epidural y el epidural. No, ese es subural, el epidural no es virtual. El epidural es virtual, pero a nivel cerebral. Cerebral.
claro, a nivel de detrás. Doctor, quería preguntarle porque, o sea, en la mayoría de partes la dura madre está bien adherida al hueso, pero hay unas partes en donde la dura madre no está tan adherida, si no me equivoco son las zonas decolables, y en esas zonas es donde se dan la mayoría de hematomas Claro, a nivel extradurales. temporal, en la arteria meningia media. Claro, es en la parte... Genera se épidos. despega, es plegable, Claro, sí, sí. se despega por la arteria meningia media que está entre el hueso y la dura madre, pero va dentro del hueso. No va así encima, sino va medio incrustada al hueso de tal manera que cuando se fractura el cráneo, también rompe la dura madre. Y al romper la dura madre se produce el sangrado de arteria epidural. Claro, un hematoma. Con esa fuerza lo despega Un edema y epidural. comprime el cerebro. ¿Ya? Pero acá en la espina, el espacio epidural es presente. Por ejemplo, ese espacio epidural está acá, está formado por plexo venoso. Plexo venoso y también grasa, ¿no? Claro. Ese es el espacio epidural. Y También en el espacio epidural hay vasos vamos a linfáticos. encontrar acá también las... Acá encontramos los ganglio raquídeo, nervio, ¿ya? Son de los astos anteriores. Claro. Entonces Perdón, encuentras en posteriores. ese espacio los ganglios raquídeos también. Los ganglios raquídeos. Entonces, y por ejemplo, vendría a ser el espacio epidural. ¿Ves? Esta es la dura madre y este es el plexo venoso, que también grasa, ¿no? Que tiene, ¿no? Ya. Aquí por eso estamos viendo ya los nervios espinales. ¿Ya? Nervios espinales. Nervios espinales, estamos viendo. Bueno, también hay intumiscencia de C3 a C7, ahí está más gordito, porque de ahí están las neuronas para las extremidades superiores. Claro. Y la intumiscencia al lumbosacra, que más o menos está acá, para neuronas para las extremidades inferiores. Exacto, ¿no? Claro, entonces ya hemos dicho que la segmentación medular, como estamos viendo acá, clínicamente podemos controlarlo con la dermatoma y con un reflejo osteotendinoso, ¿no es cierto? Osteotendinoso. Muy bien, entonces aquí ya estamos reconociendo. ¿Este quiere? Bien. Ganglio de la raíz, que son las raíces de él, ¿no? Este es el cono medular, ¿ve? Y este es el... Ahí el filo terminal. ¿no? Y lógicamente que la médula es delgadita y no se puede ver las astas, como dicen, ¿no? Este es el sacro. Ya. Cono medular. Cono medular, ¿no? Sí. ¿Y de qué está compuesto y cuál sería su función? Porque ya había visto que es tejido fibroso, o sea, no tiene la No, misma no, solamente de sostén. de sostén. Sí, no tiene ninguna función, no es nervioso. No es de conducción como las... No es. Ya, pero también tenemos, por ejemplo, acá ustedes rescatamos ya algunos etcétera. Terminamos acá, tenemos mira que está pasando este es el fierro, está pasando por hiato sacro, ¿no? Mírame. Ya, el hiato sacro. Entonces, y hay algunos especialistas que ingresan con su endoscopio, ¿ya? Ingresan con su endoscopio para explorar toda esta zona de la cisterna lumbar, de algún tumor, malformación en la cisterna lumbar, ¿no? Endoscopio ya, ¿sí? Fíjate por esta zona. Es importante, ya, ayuda. También, ya ustedes han visto que las vértebras cervicales, las apófisis espinosas, ¿no? El atlas, ya ustedes saben que es diferente, ¿no? Tiene un arco anterior, un arco posterior,
la segunda vértebra tiene el apóstol odontoides adelante y tiene bifurcación. Bifurcación. Igual que la tercera, y la tercera es la más chiquita, ¿ya? La tercera, cuarta, quinta, sexta. Pero también por acá pasan desde el sexto. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el sexto pasa la arteria vertebral por el agujero transverso, ¿no? La arteria vertebral. ¿Ya? También vemos que por acá, si alguien quiere lesionarte, ya hay un espacio, ¿ves? ¿Ya? Hay un espacio, ¿ya? Un espacio que puede entrar un objeto punzante. En cambio acá, en las dorsales, miren, todos verticalizados hacia abajo, verticales, y no entra, ¿ah? No puedes hacer punción, nada acá, ¿no? ¿Ya? En cambio ya en las lumbares sí, hay el espacio donde puedes hacer la punción lumbar, ¿no? Entonces tiene un poco, este es más recto, es un poco más inclinado, ¿no? Inclinado, ¿verdad? Esa es la característica. La característica de... Ya a los costados tenemos los canales vertebrales por donde tapan los músculos, ¿no? Músculos vertebrales. Músculos vertebrales. Ahora bueno, aquí podemos sacar para ver la médula espinal, ¿no? ¿Lo tienes? No sabe el laptop quién va a dar. Llora. 4 y L5 es. Tenemos, por ejemplo, sí, este es apoyo 5, 4, 3, 2. Entonces tú, desde acá, las fosas espinosas anteriores, ¿ves? Y caes en L4. Entonces L4 abajo se toca, ¿no? Los pacientes más delgados se tocan, los gorditos también. Entonces entre este y hay una espacio. Entonces captas los dos y por acá ingresas. Entonces va ingresando por acá, va con los músculos interespinosos, interespinosos, transverso espinoso, ingresas y llegas al ligamento amarillo. Los amarillos son los que conectan las láminas. Luego la dura madre. De ahí la dura madre suena, pues es dura madre, cuando le gusta, suena y le escuchas un poquito y ya sacas el mandril y sale el líquido céfalo residuo, que se envía al laboratorio, que antes los residentes, antes los residentes ponemos la lumbar, la lumbar, ¿ves? La lumbar ahí estamos, entonces las espinas, La lumbar 1, esta es la lumbar 1. claro, la espina espinosa entre L4 y L5, podemos hacer la punción lumbar, ahí, entre los espacios interespinosos. Ahora cuando... Doctor, ¿habría algún daño si es que, por ejemplo, no lo hago exactamente entre lo que son los apófisis espinosos, o sea, no paso el ligamento superespinoso y el interespinoso y luego, por ejemplo, me voy un poco más a la derecha? ¿Habría algún daño, no? Sin necesidad de pasarlo. No, que tiene 2 centímetros. No. No, Porque en algunos casos creo que no logran pasar los ligamentos. Ah, no, es muy, a veces en personas de edad, con artrosis no entra, ¿no? O también depende. Pero por ejemplo, antes la neurología y la neurocirugía, los residentes tenían que todos los días hacer 10 punciones lumbares en los pacientes, sacando el espacio ratoideo. Yo pasaba el jefe de la visita, punción lumbar, cama 5, punción. Entonces, terminaba la visita, ya el residente iba, un paciente, otro paciente. Era un examen rutinario para ver si va disminuyendo el sangrado, necesitaba el estudio de que se valora el y también bajaba la presión intracraneal de Forti, ¿ya?
como era un parte de tratamiento, pero actual ya no se hace punción lumbar, porque ya el diagnóstico también se hacía para el diagnóstico, ¿no? Es que ingresas y sale líquido subarrácnico santocrómico, como lavado de carne, entonces hemorragia subaranoidea, ruptura de aneurisma. Ahora no, ahora con la tomografía ya se ve la hemorragia ya en las cisternas pneumáticas, en el triángulo de Willis. Se ve la hemorragia subaranoidea, o si no también en la cisterna de Silvia, puedes ver la hemorragia subaranoidea. Entonces ahora ha quedado para estudios de cuando se sospecha meningitis. Meningitis. La composición para ver. Pero previo a esto, tienes que seguramente el paciente ya tiene tomografía. Porque si, por ejemplo, tiene un tumorcito o un absceso grande que aumenta la presión intracranial, y tú le haces la punción acá, se enclava, se mete todo el cerebelo, las amígdalas cerebrosas por el agujero del foramen magno y comprime el bulbo raquídeo y obstruye la circulación del líquido subarrácnico. Y el paciente, antes, con mucha punción lumbar, se murió. Una pregunta dice que, claro, ya nomás queda para ver esa de la meningitis, ¿no? La meningitis y de repente, ¿qué otros estudios? Pues más que todo para eso, ¿no? Para los estudios virales de repente. Claro, la meningitis criptococócica. También, por ejemplo, para el diagnóstico fundamental de Guillain-Barré. ¿Ya? Porque ahí se ve la disociación citos de proteína, ¿no? Hay una disociación y ese es un diagnóstico de Guillain-Barré, cuando ahí está. Mi querido doctor Hogar. Esteban Lomar. ¿Y nuestra hoja? ¿En qué estábamos en la? Estábamos viendo la punción lumbar, la meningitis, dijo que para el Guillain-Barré también. El Guillain es importante. Entonces, bueno, es joven, pero hace 6 años, tendríamos 15 años ya, ¿no? Salía en los periódicos, porque ahora ya no hay periódicos, salía epidemia de Guillain-Barré, letra grandaza. Y ahí explicaban cuál era la etiología, cuáles eran los síntomas, entonces y ha habido epidemia de Guillain-Barré. Entonces deberíamos nosotros saber qué es el Guillain-Barré, pues, ¿no? Y entonces una de las pruebas importantes para ese diagnóstico es el líquido cefalorraquídeo. La disociación no hay una disociación de la citología de las células con la proteína. ¿Ya? Y el otro examen también fundamental es la electromiografía, ¿no? Para hacer el diagnóstico de Guillain-Barré. Ya en ese tiempo nosotros sabíamos nomás que se empleaba la albúmina, ¿no? La globulina, ¿ya? Como tratamiento, ¿no? Como tratamiento de Guillain-Barré. Pero estaba en el libro, pues. Y yo he visto bastantes, no muchos, unos 6 o 8 casos, antes de esa epidemia, de jóvenes, por ejemplo, de dos hermanos, hicieron Guillain-Barré, pero no avanzó. Fisioterapia, su reposo, su buena alimentación, vitaminas mejoraron, ¿no? Mejoraron. Entonces sí tratábamos y el que empeoraba el Guillain-Barré, porque ¿qué agarra el Guillain-Barré? Agarra todas las raíces nerviosas, estas agarra. Por eso es de polirradículo neuritis. Todas las raíces nerviosas, entonces el paciente comienza a tener
la hiperestesia, neuropatía, pérdida El equilibrio. claro, de la fuerza, de las extremidades distales, fundamentalmente. Y el otro signo clínico importante es que hay pérdida del reflejo óseo. No reflejo, es arreflexia. Lo que decía es neurona periférica, ¿no? Arreflexia. O sea, pierde reflejo, porque está alterada la raíz nerviosa que es periférica. Porque la raíz nerviosa sale, ya vamos a ver acá en la asta anterior de la médula espinal, está la neurona que da su axón, que ya es una neurona periférica. Y esa neurona periférica, su lesión, como en la polio, da arreflexia y pérdida de fuerza, trastornos sensitivos. ¿Ya? Ese es Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces la polirradiculoneuritis es importante en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces, ¿qué más? Otra... Allá también, claro, por ejemplo, la hernia de disco, ¿dónde se produce? Aquí producimos generalmente las hernias de disco que dan sintomatología ciático, son a partir solamente del disco intervertebral L4, L5 y L5, S1. De estos dos discos intervertebrales, este no tiene disco, por ejemplo, ¿no? Sí, pero aquí está otro disco, ¿no? ¿Ya? Entonces, el disco intervertebral se sale. No, aquí tiene el disco intervertebral, tiene un anillo fibroso. Después del anillo fibroso en el centro hay un núcleo pulposo. Entonces este núcleo pulposo con la presión salta y rompe el anillo fibroso y sale al canal raquídeo y por acá pasa el nervio, pues. Y el ganglio está acá y lo comprime y produce ciática. Pero si la hernia es más arribita, ahí ya no da ciática, solo dolor radicular, ¿no? ¿Ya? Entonces te da la ciática, ¿ya? Compresión de nervio y de raíz, compresión de raíz de L4, L5 o de L5, S1. Te comprime, al comprimirte la raíz, entonces ¿qué va a haber? El reflejo ausente, porque es periférico. Claro, periférico. Reflexia, claro. S1 es reflejo aquiliano ausente. Entonces eso significa que la raíz S1 está afectada, ¿no? Y también hay estudios del dermatoma, de S1 también, hay anestesia en el dermatoma de S1. Y también pérdida, si ya la lesionó mucho tiempo, va viendo la pérdida de la fuerza. De los tibiales anteriores, pues el paciente no puede ya caminar de punta, no puede, ¿no? Entonces la hernia de disco que comprime la raíz nerviosa, ¿no? Pero puede comprimir también más arriba, pero ya, por ejemplo, si es a nivel de L1, ya no comprime la raíz y también comprime la médula. Entonces el paciente ya no tiene un dolor radicular y al comprimir la médula y hay una dificultad para caminar, hay una parálisis, una paresia inicial, inicio de la parálisis, el paciente ya no puede caminar. ¿Y qué encontramos ahí? Está comprimiendo. Claro, cuando comprime la médula central ya es reflejo. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. Si la hernia, por ejemplo, pues L1, D2, L1, ¿no? Entonces me comprime la médula y me da hiperefecto. En cambio, si es debajo de L1, están las raíces, me da la respuesta. ¿Es cierto? ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver la médula espinal.
está con todo ello. La médula por Con la médula. no, la médula, Corte de hueso. Ahí está. No, eso es. No, pero aquí están. no, pero vamos a ver ahora. Esta médula. Ya, bueno, la médula está Una dentro imagen mejor, del busca canal una Raquídez. Un corte de hueso. Corte de médula ahora. Ahí pone corte. Corto de médula. Médula espinal. Transversal o Transversal, claro. Ahí está. Una para ver primero, espérate, primero. o depende qué segmentos de repente quiere ver porque No, primero una general. Porque a ver. hay otra más, pero, Una que se vea más verde, más por ejemplo, por ejemplo, bueno, o no, por ejemplo, aquí, se pone el centro, ahí no se ve el centro. ya es video. No, sí, aquí están. No tengo tarea. Ya, ahí está bonito. Ese es el primero, ya, mire. Entonces la médula espinal es un corte transversal, ¿ya? En el cual uno tiene que, en forma general, ver, por ejemplo, que es algo, no es tan redonda, sino es un poquito aplanada antero-posterior, pero la característica es que la parte anterior y la parte posterior son diferentes. La parte anterior lo reconocemos porque tiene un surco, El surco medio. Quería preguntarle. un surco La profundo. fisura. Quería preguntarle, ¿hay una diferencia anatómica entre surco y fisura? Porque, por ejemplo, en varios libros lo colocan a esta como fisura. Surco. Lo mismo, lo mismo. Ah, ya. Porque el posterior sí he visto que es surco medio posterior y el anterior lo he visto como fisura. Por ejemplo, aquí. Fisura media anterior. Ya, fisura media, bueno, ya, fisura media anterior, está bien, ya, eso es bueno, pero es más amplio, más es una verdadera fisura, una verdadera entrada, hendidura, ¿no? Que va a llegar hasta la parte interna, ¿ya? Pero va a dejar un espacio de sustancia blanca con la comisura inter de la comisura grises, ¿no? Aquí. En cambio, en la parte posterior ya viene a ser solamente una especie de, acá una pequeña hendidurita chiquita y un septum, se llama septum, que le he puesto un surco, un septum ya, que no tiene abertura, nada. No tiene ninguna abertura, tiene así solamente una señalización como un septum, ¿no? ¿Por qué en la parte anterior se encuentra una fisura un poco mayor? Claro, está bien. Aquí, porque acá vamos a tener la arteria espinal anterior. Aquí ingresa la arteria espinal anterior para irrigar los 2/3 anteriores de la médula espinal. Y atrás tenemos las arterias espinales posteriores, que son 2 a cada lado, detrás de la raíz posterior y delante de la raíz posterior, que irrigan el tercio posterior de la médula espinal. ¿Ya? Entonces ya con esa característica ya vemos que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces tiene 3 cordones, se llama, ¿no? Cordones delimitados por, acá en el otro, delimitados por diríamos, surco colateral anterior, ¿ya? Y la fisura central da el cordón anterior. Y el cordón lateral está entre ambas fisuras
laterales, ya, sitio de la emergencia de la raíz anterior y de la raíz posterior. Entonces tenemos, este es un cordón más grande, ¿no? Cordón más amplio, ¿no? Y este es el cordón anterior y el cordón lateral. Y el cordón posterior viene a ser desde aquí, el surco medio posterior hasta el surco posterolateral, nacimiento de la raíz posterior. Esos son los cordones posteriores, lateral y anterior, que van a ser llamadas la sustancia blanca. La sustancia blanca. Entonces, el cordón anterior sería esta zona, el cordón lateral sería este y el cordón posterior este. Claro, sí, sí, sí. Así es, sí, porque ya vamos a ver los haces ascendentes y descendentes. Entonces, ¿cómo los haces? Por ejemplo, descendentes, el piramidal va por el cordón lateral, ya, el piramidal cruzado, y el anterior va por acá por el cordón anterior. Muy bien, entonces, vemos que es interesante siempre fijarse el ganglio de la raíz posterior. ¿Por qué el ganglio? Nosotros tenemos, no sé si aquí estos son los creo que son ganglios de las raíces posteriores, estos son ganglios de la raíz. Son los ganglios de las raíces posteriores, son los que van a recepcionar La sensibilidad. la sensibilidad de la parte externa del cuerpo y también de la parte visceral. ¿Serían simpáticos? La acción que yo. No, claro. Ese es ese es a nivel de nivel. Claro. No. De ahí vamos simpático, por simpático esa parte. Esa parte. Quitamos sensitivo nomás de sensibilidad, ya todo lo que es sensitivo, entonces va a tener su raíz, ya. Este ganglio de la raíz posterior, aquí hay una neurona. Ese es porque no es pseudo-unipolar, ¿no? Pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar que tiene, soma ahí, y esa viene por... claro, y tiene una dendrita periférica se llama, donde va a captar la sensibilidad térmica dolorosa y también la proprioceptiva de los tendones de los músculos y también de de nivel torácico, torácico abdominal, las vísceras pulmonares y digestivas van a seguir. Cuando es sensibilidad consciente, que tú lo sientes, ¿no? Sensibilidad térmica dolorosa, ingresan rápidamente a la médula, al asta posterior, a la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿no? Ingresan, muy bien, y al ingresar hace sinapsis con la otra neurona de la sustancia gelatinosa de Rolando. Y había una parte ahí que era la de Waldeyer también, o marginal, parece que era. Ya, sí, es claro, las partes. Sí, ya, pero también puede tomar parte el núcleo de marginal, ¿no? Claro. Pero más en la sensibilidad se estudia la sustancia gelatinosa del asta posterior. A ver, La de ¿sí? Rolando. Entonces, al ingresar a la neurona de la sustancia gelatinosa de Rolando, esta es otra neurona. Aquí estaba la otra neurona, la primera neurona queda en el ganglio raquídeo, la que va a captar la sensibilidad, y este lleva la sensibilidad a la neurona que está dentro ya de la médula del asta posterior, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, que tiene su axón, y esta va a caminar hacia centro y por delante del centro ependimario de la comisura blanca anterior, se coloca acá en la parte contralateral del cordón lateral, ¿ya? El cordón lateral y también el tacto en el cordón anterior. Entonces va a formar el haz espino talámico que va al tálamo. Son los espinotalámicos que van a llevar todo lo que es la sensibilidad térmica dolorosa, y del tálamo va a llegar a la corteza cerebral para hacerse consciente el dolor. ¿Ya? Se hace consciente el dolor, ¿ya?
Entonces, eso es las sensibilidades, De Rolando. ya, sensibilidad térmica dolorosa, claro, térmica dolorosa. Y entonces, la sensibilidad ya propioceptiva, ¿cuál es? La epicrítica, ¿no es cierto? La sensibilidad vibratoria, la sensibilidad del estado de los músculos por los usos que tiene sus receptores, los usos musculares, y los tendones que tiene también sus receptores tendinosos. Entonces la sensibilidad propioceptiva. Cuando tú estás así, los tendones ya y los usos musculares te están enviando información que también va a llegar al ganglio raquídeo. Esa sensibilidad propioceptiva lleva también al ganglio raquídeo. Y aquí también tiene su neurona, esta sensibilidad propioceptiva, y esta llega a su dendrita, pero ya no entra al asta posterior, sino llega al cordón posterior y asciende por el cordón posterior hasta el bulbo raquídeo. ¿Ya? Y al ascender al bulbo raquídeo se cruza para el otro lado y forma el menisco medial, que va a llevar también al tálamo y a la corteza cerebral. ¿Ya? Esa es la sensibilidad propioceptiva, es la característica fundamental, que el dolor y la temperatura entran al asta posterior. La propioceptiva ingresa al cordón, pero no hace sinapsis con ninguna neurona, sino hace sinapsis en el núcleo del bulbo raquídeo, en la neurona del bulbo raquídeo, y se cruza para formar el menisco medial. Entonces es el menisco medial que lleva la sensibilidad propioceptiva, el estado muscular a través de los receptores musculares, o el estado de la flexión, extensión a través de los tendones, va a llegar esta sensibilidad hasta cordón posterior, hasta el bulbo raquídeo. Al cruzarse al bulbo raquídeo, como acá se cruza acá, también se cruza en el bulbo y forma el menisco medial. O le llaman antes le llamaban cinta de rail media, le llamaban antes. ¿Ya? Entonces se llama la sensibilidad propioceptiva, pero consciente. Hay otra sensibilidad propioceptiva inconsciente, que tú no te das cuenta, pero está llevándose. La inconsciente. Esa inconsciente, ya hemos visto que estas dos sensibilidades, de la piel, temperatura, dolor y la propioceptiva, va a llegar a la corteza cerebral para hacerse consciente, las dos. Pero la otra va a llegar al cerebelo, porque es inconsciente. Por ejemplo, tú estás, de repente ni cuenta te das, tus músculos están, pues, ¿no? Esa sensibilidad, ya ese estado de tus tendones, de los músculos, van a ser llevados al cerebelo. ¿Cómo? Igual, entonces aquí tiene su dendrita, a los usos musculares o tendinosos, para ver el estado propioceptivo inconsciente, llegar a su neurona, tiene su dendrita, ¿ya? Y ingresa a la médula espinal para hacer sinapsis con las neuronas de Clark, las neuronas, el núcleo dorsal de Clark. Núcleo dorsal de Clark, hay una neuronita que hace sinapsis con esta, ¿ya? Y esta se dirige hacia el mismo lado del cordón lateral y asciende por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el cerebelo, ¿ya? En forma directa. Y hay otro que se cruza la línea media y asciende por el pedúnculo cerebeloso superior al mismo lado del cerebelo. ¿Ves? Entonces esa sería la sensibilidad propioceptiva inconsciente, porque llega al cerebelo. Entonces esa es la funcionalidad
de la médula espinal en las vías ascendentes. A ver, este que quiere ver, por acá, ya, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos ya los núcleos que su compañera ha explicado muy bien, el núcleo marginal, la sustancia que le da hasta posterior, donde tenemos la sensibilidad térmica dolorosa, el núcleo propio, ¿ya? El núcleo gris secundaria visceral, cuando va a llevar la información de las vísceras, y aquí el núcleo, el núcleo de dorsal de núcleo, este núcleo se llama también núcleo torácico posterior, ¿ya? Ese es el que va a ir al cerebelo. Este es el que va a ir, este sí va al cerebro. Aquí está todo inconsciente, ¿no? Para la inconsciencia, Claro. torácico dorsal o Claro, ese va a ir al cerebelo. posterior. Doctor, ¿Ya? pero algunos hacen sinapsis con los núcleos de la sustancia gris, pero otros no hacen sinapsis, se van por el cordón de la sustancia blanca hacia parte del encéfalo. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué unos tienen que hacer sinapsis y otros no? No, Doctor, pues creo que usted comentó que lo objetivo consciente iba más al cordón posterior. Claro. Y así ha llegado al bulbo, y en el bulbo se cruza y llega al cerebro. En cambio, más otras sensaciones conscientes claro. como temperatura, dolor, sí llegaban acá. Ahí está. La sustancia gris, Este es el núcleo, la sustancia que le pasa, y ese también iba, ¿no? claro, cruza la línea media, Cruza la línea media y de tacto y temperatura, ponle más al centro. Cruza la línea media y se coloca desde acá, cruza la línea media y se coloca acá, en el cordón lateral, y asciende como el hace espinotalámico anterior, si es el tacto, o hace espinotalámico lateral, si es la temperatura del dolor. Son los haces espinotalámicos, ¿ya? Se llama haces espinotalámicos, que llegan al tálamo y del tálamo a la corteza. O sea que cruzan, o sea, la información del lado izquierdo va a llegar al cerebro del lado derecho. para la tacto, temperatura, proteína activa. Bueno, Entonces, tacto, temperatura, por dolor eso es que, consciente. mira, por eso Dolor es que, consciente. no es que cruza acá, por eso es que hay una enfermedad que se llama la siringomielia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando este epéndimo, que es bien este tubito delgadito, se agranda, porque hay una obstrucción, está lleno de líquido cefalorraquídeo. Pero cuando hay una obstrucción, el líquido se queda, aumenta, y entonces al aumentar va destruyendo las fibras espinotalámicas. Entonces el paciente va a tener esa disposición del dolor y la temperatura, ¿no? Entonces ya no va a sentir, pues, ya no pasa el dolor. ¿Ya? Entonces es la siringomielia. Siringomielia. Eso es la siringomielia, que es una dilatación del conducto del epéndimo. ¿Ya? Otra. Bueno, ya también han dicho los, en el asta anterior tenemos, dice, los núcleos motores mediales, los laterales, el central y el lateral, ¿no? Mediales es más para los músculos del eje del tronco, axiales, ¿no? Cuello, músculos de columna vertebral. Los mediales, y es un poco también para la cintura escapular y pelviana, y los laterales ya son para los músculos de las funciones distales de los brazos, de las manos y de las piernas. Dependería también de qué sección se encuentra, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sección cervical es lo que usted menciona, en la sección torácica sería otra Ahora, función y en la claro, función por ejemplo, lumbar. a nivel de estamos hablando a nivel de ¿cómo se llama? Funciones de los músculos de extremidades superiores e inferiores, ¿ya? Pero si hablamos de la función, por ejemplo, ese es a nivel desde C5, 6, 7, 8, pero si es C4, hablamos del nervio frénico, Claro. el núcleo del frénico.
¿ya? Entonces ese es el núcleo del frénico, el que va a tener acción con el diafragma. Y más superior se encontraba el de accesorio también, el del Claro. trapecio y el esternocleido no se da. Entonces, por eso es que cuando hay un accidente y la fractura, la lesión es sobre el C4, el paciente tiene pentaplegia, parálisis de las extremidades superiores e inferiores y parálisis diafragmática. En cambio, porque hay parálisis del núcleo frénico. Claro, Ahora, pero si la lesión es debajo de C6 y C7, entonces el diafragma está bueno. Son los miembros superiores y la Son parálisis. mis superiores e inferiores. Claro. ¿Ya? Por eso es importante el nervio O sea, frénico. porque el frénico el principal es C4, ¿no? Claro, Claro. C4. Sí. Y ahí obtiene su motor. Ese es el frénico, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Bueno, también tenemos, por ejemplo, en la hemisección medular. ¿Ok? La hemisección medular, o sea, la mitad de esta no funciona. Síndrome de Brown C4. No funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber allí? Pero hay alteración de ambos lados, o sea, de ambos lados, pero Por diferente. ejemplo, en este lado había parálisis. Claro, hay un lado de parálisis. Parálisis, por ejemplo, este lado, por ejemplo, derecho. Parálisis derecho. Y en este lado de parálisis de derecho, siente normal. Claro, es que se Temperatura y cruzan dolor. las, Por la cruzada de la las fibras. cruzada de los Sí, hilos. y en el otro lado, que mueve bien, no siente. Ya. Por el cruce de los espinos, talámicos. Perdón, ¿y no hay una parte donde hay antihiperestesia? O sea, ahí aumenta la sensibilidad. También, claro, Doctor, puede haber- el cruzamiento que da el espinotalámico es a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? O mucho más abajo. ¿El cómo? Del espinotalámico, el cruzamiento que hace. No, el cruzamiento es del espino talámico es en la médula. En la médula, ¿no? En la médula, claro. ¿Y de dónde llega ese tálamo? Llega al tálamo, al núcleo dentro lateral del tálamo, y del tálamo ya llega a la corteza somatestésica 1, 2 y 3 de Brodmann, del Doctor, mapa de Brodmann. El cruce sería en el mismo segmento De la lesión. de la raíz, ¿no? Y ya luego asciende por la médula y llega hasta Claro, estamos hablando de la médula, pues. El dolor, la temperatura que hemos dicho, todos hemos hecho, estamos viendo en la médula. Pero digo, en el mismo segmento. Claro, puede ser el segmento medular, sacro, lumbar, dorsal, cervical, ¿no? Ya, entonces ese es ahora, hay muchos pacientes ya de un poquito de edad que suben al segundo piso, a veces toman su licor, y está en letra, está bien escrito, está con en las escaleras se rueda, pues, y cae, ¡tam! Hace una hiperextensión. Al hacer hiperextensión hay una lesión a nivel de la médula cervical, ¿ya? La médula cervical. Entonces, esa es una lesión medular central, se llama. Hay una hemorragia a nivel central. Acá. Sí. ¿Ya? Hay lesiones anteriores, posteriores, central y la... Claro, entonces esta la hemorragia infección. es hemorragia a nivel central. Entonces, la disposición somatotópica está cervical, dorsal y lumbar. Entonces, el paciente, como se ha lesionado centralmente la hemorragia está acá, entonces agarra todo lo que son los núcleos de nivel cervical y un poquito de repente dorsal, pero lumbar está libre. Consecuencia del cual el paciente llega a emergencia con parálisis de los brazos, pero sí mueve las piernas. ¿Ya? Esa es la lesión medular central. Entonces tú lo examinas y el paciente dice mueve bien. No, te mueve bien, pero y a veces no lo examinan los brazos. Entonces hay una parálisis de las extremidades superiores
y él mueve las extremidades inferiores, porque la lesión es central. Ataca las fibras cervicales y las lumbares, como están más laterales, no son llamados lesionados, ¿no? Esa es la lesión medular central, broncoecual. Ya de la poliomielitis hemos visto que la lesión es neuronas motoras, ¿no es cierto? Entonces, y eso nos hace ver que la neurona tiene esa función de mantener pues el buen estado muscular en su tono, en su simetría. Sería su solamente en el asta uniformidad, posterior. ¿no? En este Nos caso. hace ver bien. El asta en anterior. Entonces, cuando se lesiona, atrófico, no hay flácido, músculo flácido, no hay reflejo, nada. Ya, entonces eso es lo importante. Doctor, A ver. yo he visto bueno, que conforme va bajando la médula, por así decirlo, en el segmento medular lumbar, el asta anterior, claro, el asta anterior se vuelve un poco más, en mayor cantidad. Hay una sustancia gris, ¿no? La sustancia gris, claro, toda la sustancia gris del asta anterior está en mayor proporción que la sustancia blanca. ¿Por qué solamente la parte del asta anterior? No, porque él tiene que dar pues las neuronas de las extremidades inferiores, pues. Movimiento de las extremidades inferiores, neuronas. Pero en mayor cantidad que los segmentos superiores. No, mayor. Por ejemplo, en la cervical Claro. tenemos las asas anteriores más voluminosas, porque tenemos más neuronas para formar pues el plexo braquial, ¿no? El Claro. movimiento fundamental, que es el 50% del movimiento del cuerpo, es en la mano. Sin la mano, no, sin las pulgares. ¿Ah? A ver, ahí están los tres segmentos. Bueno, más segmentos. Claro, mira, ya, si Por tiene, ejemplo, este sería... Sacro. Claro, sacro. tiene más Lumbar. gris, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ves, aquí, ahí, ves. Porque, bueno, tiene mayor para el movimiento, la motricidad, según lo que dice. Este es sacra, lumbar. O sea, ahí, claro, se ve como que más cantidad de sustancia gris de la asta anterior. Pero acá también, por ejemplo, y el cervical es pequeño también, la médula, ¿no? Por eso... Este Este cervical acá está. este también. Este también, sí, ambos. Los dos se Claro, Sí, este es los son dorsal. cervicales. Este Los del tiene trasegmento. buena asta anterior. Ah, sexto. Asta anterior, sí. Por eso Ahora, le digo- lo que se debe correlacionar es con a nivel vertebral. ¿Cómo está? A ver, a nivel vertebral, con la vértebra. no se ve la médula ya. No, sí he visto uno que han pasado. Acá, bueno. Ya, bueno, ahí. No se ve bien, pero ya, no, a nivel del agujero vertebral, por el agujero vertebral. Quiere ver eso En relación con la médula. Porque claro, en la zona cervical, la médula está en mayor cantidad que las zonas torácicas y lumbares. Entonces, esto es una relación importante clínicamente. O sea, vamos a comparar cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Con médula, con una vertebral con médula. ¿Estaban en las diapositivas?
Sí, lo he visto en la diapositiva. Creo que sí. ¿Qué quiere ver? ¿Tú tienes tu Atlas? Learning. Sí, a ver, por ejemplo. ¿No tienes tu Atlas? Ah, el learning. Sí. No. En el Anatomy Learning se puede ver. Mira, pon el Anatomy Learning, que es este. Se puede ver como tomografía. Bueno, carga. Anatomía seccional. Tiene que ser arriba. La parte torácica. Abdomen o cervical. Bueno, la idea es... Sí, lo he visto en lo que han bajado. Se me fue decir, Como corte. Esta sería la parte que se encuentra acá. Esta No, pero es sería que la relación... Ya. ¿Ese qué nivel es? ¿Ah? Ya. Torácico, ¿no? Ya, mire. No, mira, porque aquí están los pulmones, de ahí recién vas viéndolo. Claro. Ya. Es a nivel de torácico 1. Claro, ahí está. Mira, a nivel torácico, la médula tiene casi la misma dimensión que el agujero vertebral, ¿ya? Claro. O sea que no tiene espacio para ir ni para adelante ni para atrás. De tal manera que una fractura ósea, si lo comprime, tiene que inmediatamente operarse, si no, el paciente queda parapléjico. O sea, no tiene espacio. Y encima, a veces, no tiene buena irrigación. No tiene buena irrigación porque hay un espacio en el cual son la arteria de Adams-Witt es desde T6 para abajo, ¿no? Entonces, si es T5, T4, entonces no tiene muy poca irrigación y no tiene espacio, entonces hay hipertensión de la médula y se secciona, pues, ya el paciente. Hemos visto un paciente que estaba en cama y como los pacientes están en cama, pues, con fractura torácica, que no se mueva, pues, porque si se mueve, la fractura que está ahí, pues, se puede desplazar, ¿no? Claro. Entonces el pacientito estaba cansado, se paró, ¡pum!, parapléjico. Tenía lesión torácica, porque no tiene espacio. Ahora sigue. Vamos descendiendo. Ahí va aumentando el espacio del foramen vertebral. Ya. Bueno, ahí. ¿A dónde va? Que vaya para arriba. Ajá. ¿Para dónde va? No, te Hacia abajo, hacia abajo. Ya, bajando, no importa, el lumbar vamos a ver. Sí, Va aumentando el... ya, Ahí se fue. ahí no, un poquito más. No, ya, ahí. Miren el espacio que tiene el lumbar, ¿ve? La médula, ¿ya? O sea, tiene para infección lumbar, desplazarse, ¿no? Ya. Son las raíces nerviosas. nervioso espinal. Ahora, a cervical quiero que veas. Más arriba, cervical. Tienes que retroceder, tienes que salir. Busca cervical. Algo así. Baja. Abdomen. Baja. Baja ese abdomen. No tiene cervical, porque tiene que subir para cervical. No, Aunque aquí está cervical, a ver. ¿Este no es cervical? Ya, ahí dale, pues dale. Ah, no, es tórax. A ver, Busca una imagen mejor. Busca. Una imagen, busca tomografía. Búscame cervical. Este. No, güey. Sí, mira, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si te tiene mano. Espalda, mano. Yo me había olvidado esto. Ahí está. Sí. Sí. Este es el concepto que tiene que tener ustedes. Ahí está. Ya, sigue, bájalo. A ver, cervical, pues. Y ahí va descendiendo. Ahí está. Ay, Sergio. Guarda que se ve.
favor, Sergio. Ahí, no, un poquito. Un poquito. Ahí. Dale un poquito. Para el otro lado. Ahí está, miren. Es un espacio inmenso el que tiene la médula. Ajá. La cervical para poder moverse para atrás, hacia el costado, de tal manera que cuando hay una luxación, yo he visto así pacientes que tienen luxado así, como para, si es en la dorsal, paralítico, pues aquí, y el paciente no tiene parálisis. Una luxación así, de la vértebra, que están acá las vértebras, están luxadas, y la médula se retrae un poquito para, no sé si para atrás, para adelante, y el paciente con tremenda luxación, ¿ya? No tenía déficit neurológico. Entonces el paciente tienes que agarrarlo y fijar hasta la operación para evitar de que se comprima, pues, ¿no? Fíjate. Claro. ¿Ya? Tiene como que mejor pronóstico porque como es más amplio. Y en ese tiempo, por eso pues, esa es la idea, que ustedes capten. El cervical tiene espacio. ¿Ya? O sea, tú puedes, si ves una cosa grande, si tiene buena fuerza, respira tranquilo porque no hay parálisis, más bien el cuello tiene que hacerse una fijación completa y inmovilizarlo y consulta al Claro, y acá la perfusión de las arterias o sea, estaría normal. Ajá. Claro, el otro sí está comprimido, Claro, así isquemia, pues, ¿no? Ajá. O sea que tienes tiempo en la cervical para trabajar, ¿no? Esa es la relación entre el agujero raquídeo, conducto raquídeo y la médula en su diámetro. ¿No es cierto? Entonces cuando hay una fractura en la columna dorsal es más riesgoso de emergencia. Cuidado, ¿no? Cuidado. Claro, y conforme disminuye su espacio va reduciéndose. Claro. Conforme baja. Ojo baja, claro, ¿eh? Ajá. Ahí está todo, ahí está. Esas son tomografías, ¿no? Ah, es una aplicación que tiene... ¿Ah? Una simulación de tomografía. Bueno, Learning. Claro. ¿Pero es que el N pagado o aplicado? ¿No has pagado? Ahora bien, que lo hackeo. Sí, mano.